Estamos en nuestro culto misionero de las 10 desde hace algunos meses, haciendo una reflexión que tiene que ver con lo que acabo de decir. El cristianismo es una práctica de vida. Escuchen, el cristianismo no es una serie de conceptos que yo aprendo y puedo aprendérmelos de memoria. Hermanos, el cristianismo es una poderosa, pero muy poderosa práctica de vida. Por eso decimos que el cristianismo es una filosofía de la vida. Uno, cuando se hace cristiano, se hace para vivir de una determinada manera. ¿Sí me están oyendo? Para vivir de una determinada manera. Si el cristianismo no se vuelve práctico, todos los conceptos que nosotros aprendamos se convierten en factores de presión y de angustia, y eso no nos da poder alguno, no nos da capacidad de, digámoslo así, de movernos en un sentido práctico de la existencia, sino que giramos alrededor de cosas que sabemos y que al final se vuelven una carga porque generan en nosotros sentimientos conflictivos. Por ejemplo, a saber algo nuevo que tiene que ver con la demanda que Dios le hace a mi vida y no poder llevarlo a la práctica, me genera a mí con el tiempo un sentimiento de culpa. La culpa. Y hermanos, uno de los grandes problemas de vivir con culpa es que cuanto más culpable yo me vea, más paralizado, más me paraliza la vida. La culpa nos bloquea, la culpa nos detiene y es una angustia que se da en un ambiente que es como un círculo vicioso, donde me siento mal, muy mal conmigo mismo, me siento muy, digámoslo así, muy indispuesto con mi limitación, pero no tengo la más mínima capacidad para hacer un movimiento que me lleve a superar el estado de ánimo o el estado de, digámoslo así, emocional que todo eso me genera. En la experiencia bíblica siempre me genera a mí una reflexión profunda, ponerme a pensar en personajes como Judas. Judas, un discípulo de Jesús, que pudo encontrar en Jesús la ruta que lo llevara a superar las limitaciones de su estructura de vida. Judas, un hombre codicioso, un hombre malicioso, que era el tesorero del grupo de Jesús. Por tanto, debió meterle la mano a esa bolsa del dinero cuantas veces le provocó. Era un hombre que estaba pendiente de lo que le daban a Jesús y él recogía el dinero. Y llegó un momento en que consideró, probablemente por las razones políticas, porque fíjese que muchas veces los intereses políticos los mueven motivaciones codiciosas. Mucho de lo que pasa en sociedades como la nuestra es que por razones de codicia, más de codicia, de envidia,
que de deseo sincero de superación social, la gente vive indispuesta, la gente que no tiene, vive indispuesta con la gente que tiene, ¿ya? Y vive resentidos con los que tienen. Y yo acepto que yo no comparta la filosofía de los que tienen porque ellos no comparten, porque ellos no apoyan, porque ellos solo están pensando en ellos, y de hecho eso es triste. Pero lo que no acepto es que mi indisposición con ellos me lleve a tal nivel de resentimiento que yo quiera quitarles a ellos lo que tienen, pero no para compartirlo con los que necesitan, sino para tener yo la oportunidad de manejarlo a mi antojo y convertirme en un poderoso y enrostrarles a los viejos poderosos que yo también tengo, yo también poseo. Nuestra sociedad es una sociedad resentida y una sociedad llena de celos y de envidia. Y los que están tratando de obtener el poder lo están haciendo por el estímulo de sus resentimientos y no por el interés del bienestar social. Eso es real. Y eso lo estoy conociendo de mucho tiempo atrás, desde que era muchacho. Estoy viendo esos argumentos que a veces se plantean como poderosos argumentos revolucionarios, y la revolución les llega hasta el momento en que obtienen poder, que obtienen dinero y se dedican a comportarse de la misma forma que lo hacían aquellos de quienes ellos han sido detractores y han sido perseguidores. Esto es un cuento. Esto es todo un cuento. Y a veces la codicia formula posturas políticas. La codicia forma partidos políticos, ¿ya? La codicia, la envidia. Y eso no resuelve nada, nunca resuelve nada, porque todo el tiempo está haciendo un círculo vicioso. Los que hoy quieren el poder y lo obtienen, entonces mañana ostentan para que otra generación se levante y diga: yo quiero ese poder y quiero quitarles a los que tienen el poder que tienen. Al final, según Dios y según la palabra, hermanos míos, el problema del hombre no se resuelve por allí, porque hasta que el hombre no cambie su corazón, el problema va a ser el mismo siempre. Y quiero hacerles ver esto, porque en la experiencia de la iglesia, este hombre Judas está enfrentándose a su demanda ambiciosa y codiciosa y considera rentable vender a Jesús. Judas no ve en Jesús a un hombre que está luchando por la reivindicación del derecho de los pobres, sino que ve en Jesús una fuente de ganancias. Y entonces decide venderlo a los líderes del judaísmo, que están persiguiéndolo, buscando la forma de acabar con él, y él se los presenta en bandeja de plata, y lo hace por unas cuantas monedas. Llegó un momento en que, debido a la formación que tenía, descubre que su conciencia no le permite soportar el crimen que ha cometido. Jesús está haciendo el recorrido que lo lleva del lugar de los sacerdotes al territorio del gobernador de Roma, al territorio del rey de Israel. Es decir, es un recorrido por todos los territorios del poder de aquel entonces. Todos buscando la forma de encontrar razones para condenarlo, pero todos buscando la forma de lavarse las manos y que el otro tomara la decisión
de acabar con la vida de él, porque sabían ellos que se enfrentaban a un ambiente de indisposición del pueblo si tocaban a una persona carismática como Jesús, que representaba tanto en medio de la comunidad. Sin embargo, se las arreglaron para condenarlo a muerte. Y mientras todas esas cosas sucedían, Judas estaba en conflicto con su conciencia. Y jamás encontró el camino, como muchas veces nos sucede a nosotros. Jamás encontró el camino para ir a Jesús en medio de la tragedia. Quiso devolver el dinero, ellos no le aceptaron el dinero. Ya lo vendiste, no hay forma de volver atrás el negocio. Y de todas formas se sintió muy mal, muy mal. Pero nunca encontró el camino que lo llevara a Jesús. Al menos que lo llevara a encontrar alternativas en su fe religiosa judía o en su confianza en la personalidad de Cristo Jesús, que había sido su maestro por 3 años. Nunca encontró el camino que lo llevara a resolver su crisis de culpa. Hermano, fue una culpa que lo abrumó. Y el poder de las culpas siempre es que la culpa paraliza. La culpa bloquea. La culpa no permite el avance. De hecho, entonces, nunca la culpa resuelve problemas. Por eso, en los procesos de crianza, es lamentable que nosotros los padres hagamos tanto uso de la culpa, porque la culpa es un mecanismo fácil de reducir a alguien sobre el cual tenemos ascendencia, haciéndolo sentir mal, haciéndolo culpable de cosas para llevarlo a disminuirlo y tener más poder y control sobre él. Sucede que cuando yo uso la culpa, estoy anulando a la persona para resolver los problemas y se vuelve un camino socorrido en la vida de la gente. Desde muy pequeños los vienen trabajando a través de la culpa, de modo que cuando se enfrentan a cosas que deben manejar con responsabilidad, no tiran hacia la responsabilidad que los lleva a enfrentar las situaciones y a superarlas, sino que escogen el camino socorrido de la culpa. Siempre se van por la culpa. Se sienten mal, se sienten muy afectados por lo que está pasando, casi que se enferman en el ánimo, en su estado emocional, pero no resuelven nada. No resuelven nada. No hacen gestos que los lleve a buscar los caminos auténticos de solución, porque no tienen caminos en esa forma establecidos, porque tienen una estructura que deriva siempre hacia la culpa, hacia la culpa, hacia la culpa. Y eso hace que las personas todo el tiempo estén absolutamente anulados para resolver las cosas. ¿Ya? Para enfrentarlas y poder desarrollar habilidades para quitarles vigencia, para quitarles el poder y comenzar a caminar hacia las soluciones que den alternativas. En las experiencias con las que uno trabaja, especialmente en el caso de los conflictos matrimoniales, donde los matrimonios se rompen, en la sociedad nuestra, debido a la crianza cultural que nosotros tenemos, entre nosotros las mujeres son personas criadas con un sentimiento de culpa mucho más grande que la crianza que reciben los hombres. A una mujer, la mamá o la abuela le dice: recuerde que el bienestar del hogar depende de usted.
Eso es un patrón de crianza. Recuerde que el hogar depende de usted. De modo que si algo le pasa al hogar, si el matrimonio se daña, si el matrimonio se rompe, usted es la responsable. Ni siquiera le dicen responsable, usted es la culpable. Usted tiene que asumir la culpa. De hecho, es uno de los restos que quedan del manejo equivocado de la sociedad machista. El hombre ha sido criado con mentalidad irresponsable, ¿verdad? Y las mujeres han sido criadas con sentimientos de culpa, porque sobre sus hombros caen todas las demandas y el hombre siempre se va a considerar aquel que recibe los beneficios y aquel que se debe sentir víctima en las experiencias que con mucha frecuencia él es el que las crea, es el quien las genera. Estamos hablando de una cosa que estamos superando, la mentalidad machista. Recordemos siempre que en los hogares la mentalidad machista la cultivan las mujeres, no los hombres. Son las mamás las que promueven el enfoque machista de la vida. Son las mamás las que prefieren a los hijos varones y los vuelven inservibles en la casa porque no hacen nada en la casa. Y a las mujeres esa mamá le asigna responsabilidades hasta el cuidado de los hermanos de ella, porque ese es el deber de ella. A los hijos no los toca, a los varones, y los trata con toda consideración, pero a las hijas mujeres les demanda, les exige y les deja ver que su papel secundón en la casa es siempre cuidar que las cosas se den en la forma como debieran darse. Eso no lo están haciendo los papás, eso lo están haciendo las mamás. De hecho, poco a poco lo vamos superando, porque no hay cosa más fea que un hombre irresponsable, ¿ya? Y la responsabilidad se cría desde la infancia. ¿Me están oyendo? La responsabilidad se cría desde la infancia, ¿ya? A uno lo crían responsable desde muy temprano, pero a uno también lo crían irresponsable desde muy temprano, ¿ya? Entonces, con esa visión, uno enfrenta los conflictos matrimoniales siempre pensando que lo primero que tiene que hacer para salvar a una mujer del sufrimiento de una pérdida de una relación de pareja, siempre el esfuerzo que tiene que hacer es librarla de la culpa. Nunca un varón a quien se le rompe el matrimonio, cuando va a buscar orientación, dice: pastor, ¿a usted no le parece que a mí me faltó hacer algo más? ¿No pude yo hacer algo más para que el matrimonio se salvara? ¿Será que no hice el esfuerzo suficiente? ¿Será que yo no me comprometí lo suficiente para sacar adelante la vida de familia? Se me desbarató el matrimonio y yo me siento culpable. Muy pocas veces yo escucho eso de parte de los hombres. Pero cuando yo hablo con las mujeres, viviendo su tragedia, su dolor, le dicen a uno: pastor, yo sé que yo tengo la culpa. Entonces uno piensa: uy, ¿qué embarrada habrá hecho esta mujer? ¿En qué se metió? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Y usted qué fue lo que hizo para decir que usted es culpable de esto que está pasando? Pastor, yo creo que yo a él no lo atendí como debía atenderlo. Y hermanos, no es una mujer allí aislada que me dice eso. Eso es lo más frecuente. A mí me faltó dedicarme más a cuidar mi hogar, a cuidar mi matrimonio. Cuando uno sabe que lo que pasó es que el sinvergüenza desde muy temprano se fue y vivió a su manera,
y cuando ya no le encontró un mínimo sentido a su relación matrimonial, entonces sacó la disculpa y dijo, es que por culpa suya yo me voy, y solo tiene que decir la palabra mágica, por culpa suya, y ella entra en una crisis terrible y comienza a hacer la pregunta, ¿qué hice yo? ¿O qué dejé de hacer? ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Ustedes me perdonan que esté hablando así porque los hombres creerán que yo les estoy cargando la mano. Y yo sé que, hermanos míos, hay muchos hombres hoy que son víctimas. Hay muchos, cada vez más. Yo me doy cuenta de eso y me vuelvo solidario con ellos y me dedico a protegerlos de esas viejas terribles que les hacen tanto daño. Ya sé que eso ha pasado y está pasando, pero lo de fondos, eso que estoy diciendo, es lo más frecuente. Eso es lo más frecuente. Porque nosotros no manejamos las cosas desde la responsabilidad. Manejamos las cosas desde la culpa. Y si yo dejo a una persona manejar culpa, lo estoy invitando a que no resuelva nada. ¿Ya? Lo estoy invitando a que no resuelva nada. Dios nunca nos mueve hacia la culpa. La Biblia no promueve en nosotros la culpa, sino la responsabilidad. ¿Me están oyendo? Es la responsabilidad. Claro que me equivoqué. Claro que hice las cosas mal hechas. Pero claro que yo puedo replantear eso en mi vida y no me voy a quedar dando vueltas en acusaciones, en autoacusaciones constantes, sino que lo voy a enfrentar y voy a resolverlo, porque esto no me va a ganar. Yo voy a cambiar mi vida porque nunca volveré a cometer este mismo error. Eso se llama resolver las cosas con responsabilidad. ¿Estoy hablando claro? Hermanos, ¿qué poder tiene el Evangelio en una persona que se reduce a manejar culpa o a echar culpas? Porque eso es otra, ¿no? A veces nos queda fácil echarle la culpa a alguien y nunca a buscar caminos de solución. Creo que me puedo sentir tranquilo cuando yo digo, es que mi vida se descompensó por esa vieja. Esa mujer se atravesó en el camino de mi vida y me destruyó la vida. Y con eso me quedo tranquilo. Y tengo una vida destrozada y tengo una vida llena de angustias y llena de sentimientos desagradables, pero ya me libré de eso echándole la culpa a la otra persona y nunca asumiendo la responsabilidad de mi dolor, de mi sufrimiento, de mi angustia, de mi soledad, de mi frustración, nunca asumiendo yo esa responsabilidad. Y hasta que yo no la asuma, hasta que yo no la acepte, hasta que yo no reconozca que a pesar de todas las cosas que pudo hacer la otra persona, el único responsable de mi sufrimiento soy yo, nunca voy a resolver nada. ¿Me están oyendo? Nunca voy a resolver nada. Esas son las cosas que la gente no entiende. Cuando uno en la consejería le dice a una persona que le está diciendo insistentemente, pastor, es que esa mujer, es que ese hombre hizo conmigo lo que le dio la gana. Eso me hizo papilla, acabó con mi vida, destrozó todas mis posibilidades y por eso yo estoy en esas condiciones. Entonces uno dice, ¡qué actitud más equivocada! ¿Ya? Está resolviendo el problema echando culpas y nunca asumiendo responsabilidad de nada.
Si a mí me duele algo, el único responsable de mi dolor soy yo. Porque si me duele algo, al menos un analgésico busco. Porque el dolor lo estoy sintiendo yo, no es otro. Y yo no puedo decir, es que yo le dije a mi esposa que a mí me estaba doliendo la cabeza y ella no me dio ni una aspirina. Si ve lo desgraciado que soy yo, esta cabeza está que se me revienta y ella no me buscó ni un acetaminofén. ¿En qué estoy yo, pastor? ¿Qué futuro tengo yo? Pues yo le digo, pues ninguno, si no lo enfrenta usted. En la tienda venden acetaminofén. Vaya, cómprelo y tómeselo, porque está esperando que ella haga eso cuando el dolor es suyo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo, hermanos míos? ¿Sí me están entendiendo? Es responsabilidad. No culpas. No culpas, es responsabilidad. ¿En qué terminó la vida de Judas? Colgado allá al borde de un barranco. Y terminó destrozado y nunca resolvió su problema cuando Cristo era su redención. Cristo era su alternativa. Cristo era su solución. Si hubiera tenido su capacidad, el valor suficiente para enfrentar sus errores y buscar responsablemente soluciones, tratando de encontrar el perdón de aquel a quien él había traicionado. ¿Ya? Entonces fíjense que es como un estado terriblemente enfermo. A esa persona que está expresándome todo el daño que le hizo el otro, frecuentemente para acicatarlo yo le digo así de frente, le digo, ese otro no le hizo daño a usted, el marido suyo no le hizo daño a usted. Pastor, si él no fue, ¿quién fue? Entonces yo le digo, usted. La única persona que le está haciendo daño a la vida suya es usted. Dice, pues no me va a decir pues que usted lo va a justificar diciendo que lo que hizo fue muy bueno, que lo que hizo fue correcto. No, lo que hizo fue canalla. Lo que hizo es terrible. Lo que hizo es inmoral. Y si ese tipo no se arrepiente, se va derecho a la séptima paila del infierno porque no merece otra cosa. Pero ese no es el problema suyo, es el de él. El suyo es que usted se está sintiendo víctima de lo que esa persona hizo y hasta que usted no se sacuda, no va a resolver su problema. Y si quiere que yo le ayude, acepte que usted es la única persona responsable de su tragedia. Acéptelo. Usted es responsable. ¿Por qué? Porque usted lo permitió. ¿Por qué más? Porque usted alguna idea tenía antes y usted siguió ese juego. ¿Por qué? ¿Recuerda usted cuando su mamá le dijo, ojo con ese tipo? Ese tipo la va a llevar a la desgracia. Es que ese tipo no va a ser bendición para su vida. ¿Y usted qué le dijo? Mamá, es que usted no lo conoce. Ahora usted ya lo conoce. Y se da cuenta que la única persona responsable para que eso se haya dado así fue usted. Ahora que ese tipo dice cosas fue así, pero si usted no enfrenta el asunto con responsabilidad, es decir, los dos extremos, ¿no? El extremo irresponsable por el lado de asumir culpa. Yo puedo decir, es que yo pude hacer más cosas, yo pude actuar mejor, yo pude resolver esto de otra manera. Eso es irresponsable. Echarme la culpa encima y reducirme a una culpa. Pero también es irresponsable tirar la culpa hacia el otro lado y sentirme libre de la responsabilidad por mi bienestar personal.
Espero que me esté explicando bien. ¿Me están oyendo? Hermanos míos, en la experiencia espiritual, uno no se salva hasta que uno no asuma el sentido de responsabilidad con sus propios errores. ¿Me oyó? Esa es la base del arrepentimiento. Nosotros decimos que el arrepentimiento es la apertura hacia la solución de los problemas nuestros, porque el arrepentimiento nos conduce al perdón de Dios. Pero el arrepentimiento conduce al perdón de Dios porque asumimos nosotros la responsabilidad de enfrentar los errores como cosas que nosotros las hemos cometido y queremos superarlo renovando las disposiciones de nuestra vida y replanteando nuestra manera de pensar y de vivir. Hasta allí vamos, ¿no? Espero que ustedes me estén entendiendo muy bien todo esto. Porque cuando nosotros llamamos al arrepentimiento a través del Evangelio, estamos invitando a la responsabilidad, no a que se descarguen y se muestren víctimas. No a que vengan al altar a decirle al Señor, Señor, mira lo que me hicieron, mira lo que ese tipo me hizo, mira lo que me está haciendo mi familia, cómo me desprecian, cómo me demuestran que no me quieren. Eso no es arrepentimiento, eso es autoconmiseración. Y eso no nos resuelve nada, eso no nos lleva a ninguna parte. Y si usted viene al altar reconociendo que hay cosas de las cuales se arrepiente, es que usted está asumiendo responsabilidad sobre cosas que tienen que ver con las condiciones de malestar, de daño o agresión de su propia vida, a pesar de que usted asuma el hecho de que otros han producido cosas feas en usted. Pero usted no viene a decirle a Dios, esto es lo que ellos me han hecho, sino esto es lo que yo me he hecho. Gloria a Dios. Esto es lo que yo me he hecho. Claro, Señor, yo soy responsable. Es que yo no debía abrir esa puerta. Yo no debía aceptar eso. Yo no debí meterme allí. Y lo hice. He sido necio. He sido torpe. Suena elegante decirle al Señor, Señor, yo he sido muy bruto. Se oye elegante en plano de arrepentimiento. Porque es eso lo que estamos confesando, no los errores que otros han cometido sobre nosotros, sino las cosas que han llevado nuestra vida a la calamidad y a la tragedia, asumiéndola como absoluta responsabilidad nuestra. Y entonces, cuando yo acepto eso, cuando yo lo asumo, comienzo a vivir ese proceso de restauración, porque es allí donde Dios acoge mi vida y me dice, eso es manejable, porque estás actuando consecuente con tu responsabilidad y yo estoy aquí para apoyarte y sacar adelante tu vida mientras tú no sueltes tu responsabilidad. Nunca soltarla. Aquí estoy, Señor, para que me salves de ellos. Yo no te voy a salvar de ellos. Lo que quiero es salvarte a ti de ti mismo. Y cuando te salves tú de ti mismo, tendrás el poder de salvarte de ellos, porque esa es tu decisión. ¿Me oyeron? ¿Sí me oyeron? Es acto de responsabilidad. Vayan al Salmo 51. Salmo 51. Hermanos, son manejos que no tienen poder terapéutico.
Es decir, no nos conduce a la paz. Lo manejamos religiosamente, pero no llega a ninguna parte, eso no llega lejos. Eso llega hasta la soga de Judas. No llega hasta la solución de el perdón de Dios por la obra de Cristo en el Calvario. Allá no llega lo que usted no asume como responsabilidad. Solo llega al territorio de la misericordia divina aquellas cosas que usted acepta, como las cosas que usted le ha hecho a su propia vida. Ese es lo que a mí me molesta. Escuchen bien. Es lo que a mí me molesta de la gente que aún para resolver los problemas de su situación económica, de la tragedia que han tenido de vivir en medio de ambientes sociales, familiares descompensados y tiene que enfrentarse a cosas terribles tratando de sacar adelante sus vidas. Todo el tiempo muchas de esas personas están esperando que otros hagan los esfuerzos por ellos. Para mí es muy lamentable, socialmente hablando, cuando una sociedad se vuelve atenida, cuando una sociedad comienza a buscar a papá gobierno para que le resuelvan sus problemas, no entendiendo que no existe un gobierno papá, existe un gobierno administrador, pero no es papá. De modo que cuando una sociedad se vuelve así de atenida, esa sociedad es explotada, es usada. Esa es la experiencia de sociedades que crecen bajo los auspicios de subsidios permanentes y se van tomando decisiones a favor de los que prometen menos responsabilidad para las personas y más esfuerzo de papá Estado, de modo que les ofrecen soluciones mentirosas mientras los manejadores del Estado se quedan con toda la riqueza. En la corrupción que hay en Colombia, ese es el trasfondo, el espíritu irresponsable de las personas que venden por un plato de lentejas las posibilidades de decidir correctamente alrededor de la comodidad que les representan, que les prometan esto y aquello, cuando son cosas que nosotros debemos esforzarnos por lograrlas como comunidad y presionar al Estado para que las auspicie y no para que nos vuelvan atenidos y cómodos, esperando que nos lo resuelvan. Cuanto más atenida es una sociedad, más subdesarrollada termina siendo. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Más subdesarrollada termina siendo. Y claro, los países poderosos del mundo están buscando convertirse, entre comillas, en mecenas de esos pueblos, en favorecedores de esos pueblos, que no es más que una forma de tenerlos cada día más sometidos a los intereses de los poderosos, de los llamados países desarrollados, por subsidios y por respaldos que son, hermanos míos, miserias que no resuelven de fondo la problemática, pero nos hacen sentir cómodos porque nos dan unos cuantos millones de dólares a un ambiente de absoluta irresponsabilidad nuestra como sociedad. No, hermanos, una sociedad que quiere crecer y quiere desarrollarse actúa con absoluta responsabilidad y los problemas nuestros los resolvemos nosotros como sociedad. Espero que me estén entendiendo. Y a eso nos está invitando Dios. Ese es el principio cristiano. Ese es el principio cristiano. ¿Ya? Hay cosas que debemos hacerlas nosotros. Dios nos da los recursos, pero el ejercicio del desarrollo de las cosas las tenemos que hacer nosotros, porque de otra forma no hay pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es un pueblo de niños que está todo el tiempo tendiéndole la mano a Dios. El pueblo de Dios es una comunidad responsable que le dice a Dios, Señor, aquí estoy
para resolver las cosas que tenemos que resolver. Ayúdanos, pero aquí está el ejercicio de mi vida para producir lo que se necesita producir para sacar adelante esto. Y solo así hay manifestación del poder de Dios a favor de la humanidad. Dios no es alcahuete. Escuchen, hermanos, Dios no es alcahuete. Dios no está esperando que usted viva todo el tiempo pegado de Él, esperando que Él le dé cosas y nunca diciéndole al Señor, Señor, yo quiero ser un recurso, yo quiero ser una alternativa, como dice la canción que compuso Pablo, yo quiero ser parte de la solución. Yo no quiero ser el problema, yo quiero ser parte de la solución. ¿Me están entendiendo, hermanos míos? Salmo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué es eso? Buscar solución responsable para mis errores. ¿Sí? Dice que esto es arrepentimiento. Esto es arrepentimiento. Buscar solución apropiada a mis errores y no seguir disculpándome y no seguir sacándole el cuerpo a mi responsabilidad, echándole la culpa a los otros y no jugar a eso de yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. A mí es como si me agarraran del cabello. Afortunadamente no tengo mucho. Pero es una cosa que me pone molesto. Cuando un hombre o una mujer están viendo que el matrimonio está en crisis y él o ella le dice a la otra persona, busquemos ayuda. Busquemos ayuda. No dejemos que esto se dañe. Asumamos responsabilidad y busquemos la ayuda oportuna. La respuesta de él o la respuesta de ella es, búsquela usted. Búsquela usted. Porque la del problema es usted. El del problema es usted. Busque usted. Usted es quien necesita, yo no necesito. Y es la persona más descarada, flagrante, haciendo todos los delitos que confeccionan la decadencia de su vida de pareja, y el otro luchando por encontrar soluciones y evadiendo la responsabilidad o esta evadiendo la responsabilidad. Hermano, me molesta, me ofende, porque no es justo que alguien sea tan indolente y no tenga el mínimo de disposición en su corazón por asumir responsabilidad hasta donde le quepa la responsabilidad por las condiciones malas que se están dando. Si es que de alguna forma le interesa resolver la condición afectada de fondo. ¿Me están oyendo? ¿Ya? Es molesto, es incómodo. ¿Ya? Porque es muy cómodo poner al otro a buscar toda la ayuda, a que le digan cuántas cosas tiene que cambiar para el otro sentarse en la poltrona de aquel que asume que su vida es íntegra, que su vida no tiene problemas y que el problema tiene que ver con la otra persona. Eso es una canallada que no le da futuro a esa vida y que hace que en ese afán de echarle la culpa a la otra persona está encontrando esos territorios en los que camina hacia la soledad y el abandono de los demás, porque nadie va a acompañarlo en su indolencia, en su irresponsabilidad.
Espero que me estén entendiendo. Les dice el salmista, expresando su condición afectada, versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, yo no puedo evadir el hecho de que yo he cometido mis errores y por esos errores estoy aquí, viviendo las consecuencias dolorosas de mis errores. Y por eso, Señor, busco tu ayuda, busco tu respaldo, porque estoy reconociendo mi rebelión y mi pecado que me persigue todo el tiempo diciéndome, tú lo has hecho, no te evadas, reconócelo, enfréntalo. Esa es la base del arrepentimiento cristiano. Por eso, hermanos, el movimiento cristiano basado en el arrepentimiento es una demanda de madurez. Nadie con una visión infantil de la vida llega por las puertas del arrepentimiento. A veces somos tan infantiles que necesitamos que la religión nos atraiga con caramelitos, cosas dulces, cosas que nos gusten, cosas que disfrutemos, nunca que nos demanden un sentido de responsabilidad con la vida. Y eso es terrible. La religión convirtiéndose en una estructura que acomoda a la gente. Lo hace sentir bien como está. No lo confronta, no lo demanda, no lo exige, no lo pone de frente a las demandas profundas de su propia alma. No, simplemente venga, que aquí el Señor va a hacer maravillas con la vida suya. El Señor lo va a librar de esto, lo va a librar de lo otro. Y nunca el Señor lo va a enfrentar con sus errores para librarlo de sus errores. Eso ya no se está enseñando como se debe enseñar. Se está planteando de otra forma. Y la otra forma no invita a la responsabilidad. No invita a la responsabilidad. Por eso, cuando el salmista declara eso, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, hay un reconocimiento de fondo de la grandeza de Dios como recurso perdonador, como recurso alternativo frente a mis errores, porque Dios nunca ha sido el promotor de mis errores y Dios no es aquel que genera una condición dolorosa, trágica y de castigo en mí, producto de cosas en las cuales yo no tengo ninguna responsabilidad. Lo que hay como castigo, yo lo siento así como castigo, son las cosas que yo recibo como impacto de mis equivocaciones y no de las equivocaciones de los demás. ¿Está quedando claro? Mire, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es decir, para que cuando tú seas juzgado por el mundo acerca de las cosas que se dan, reconozcas que tú eres inocente de todos nuestros errores. Cuando la gente me dice a mí, si existe Dios, ¿por qué hay tantos niños que se mueren desnutridos? ¿Por qué hay tanta gente que muere asesinada injustamente? ¿Por qué la gente vive sus tragedias en este mundo si existe Dios? Es decir, si existe Dios, Dios debe ser el responsable de las decisiones que tomemos nosotros. Eso es una perspectiva infantil desde la negación de Dios. Yo como niño niego a Dios.
Como niño niego a Dios. Esos son los materialistas que niegan a Dios desde esa perspectiva. Nunca dicen, nosotros hemos hecho esto, nosotros hemos cometido estos errores, nosotros nos hemos comportado de esta manera y eso es la consecuencia. Lo que vivimos es la consecuencia de nuestros errores. Y por eso requerimos que Dios tenga misericordia de nosotros. No, Dios es el culpable. ¿Por qué? Porque hay maldad. La maldad no es de los hombres, es de Dios. De igual tamaño es cuando la maldad se la achacamos al diablo. Es lo mismo. Esa es una salida irresponsable. El diablo produjo esto, el diablo hizo esto, el diablo nos llevó a cometer estos errores. El diablo no nos lleva a cometer errores. Los errores los cometemos nosotros y nos volvemos responsables de ellos. Frente a la responsabilidad, el diablo no es una justificación. Frente a la responsabilidad, echarle la culpa al diablo es hablar como un niñito que está echándole la culpa a su compañerito de juego de las cosas feas que le están aconteciendo. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Esto es de responsabilidad. Responsabilidad. Si por allí no entramos, no hemos entrado. Si por allí no entramos, no hemos entrado. Y en el nombre del Señor estoy conminando a la iglesia a que comience a despertar un sentido de responsabilidad con lo que están viviendo. En los hogares, por ejemplo, dejemos de estar echándole la culpa a los viejos o a los jóvenes. Es responsabilidad de cada quien lo que se está viviendo en la casa y cada quien debe asumir su parte y cada quien debe asumir el compromiso responsable de replantearse las cosas y resolverlas. No hay manera, hermanos míos, de permitirle a Dios obrar en un territorio donde nosotros no le decimos a Dios, Señor, esta es mi responsabilidad, ayúdame. Bendíceme, sálvame. Porque yo no tengo disculpas para justificar esto que está pasando, esto que me está pasando, esto que me está rodeando. Gloria a Dios. ¿Ha quedado claro, hermanos míos? Lo voy a dejar con un texto grandioso en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones. Recuerde que Lamentaciones se le atribuye a Jeremías, porque como Jeremías era el profeta llorón, y era llorón porque era un hombre con problemas emocionales serios, pero qué hombre tan responsable Jeremías. A mí ese hombre de la fe de Israel, ese profeta, para mí es uno de los personajes centrales, el tipo humano que admiro profundamente. Jeremías es el hombre del Antiguo Testamento que yo más admiro. Y lo admiro porque en mi condición de médico entiendo lo que debió sufrir él con sus trastornos acá en la cabeza. Y sin embargo, con todo y trastornos, enfrentó la crisis político, económico y religioso más terrible que ha tenido Israel. Y solventó con su ministerio las posibilidades de un pueblo en medio de grandes sufrimientos mentales, anímicos y emocionales, producto de su enfermedad, cuando no existían antidepresivos o cuando no había carbonato de litio para tratarle su
su enfermedad bipolar. ¿Ya? Nada de eso existía, hermanos, y así, en medio de condiciones muy afectadas, enfrentó una condición trágica, terrible, y nunca abandonó a su pueblo, sino que lo solventó con la palabra de Dios, y eso fue la base de la redención de Dios para ese pueblo. Un hombre muy responsable. Y eso es lo que está buscando Dios hoy. Menos disculpas y más compromiso. ¿Ya? Menos atajo como diciendo es que por culpa suya esto y eso, y más diciéndole a Dios, Señor, yo entiendo que en eso que está pasando yo tengo mucho que ver. Por favor, ayúdanos a salir de esto porque quiero consagrar mi vida a la solución. Gloria a Dios. En Lamentaciones, en el capítulo 3, está escribiendo el hombre que les he dicho siempre, es un hombre que sobrevive a la destrucción de Jerusalén y está caminando por esas calles destruidas, casas en el piso, muertos por todas partes, mujeres y niños pasados a espada, gente mutilada, gente tirada en el piso, en medio de unas condiciones de destrucción masiva. Y cuando ve todo eso, él no asume la salida cómoda diciéndole al Señor, mira lo que estos nos han hecho, sino, Señor, ten misericordia de nosotros, porque nosotros hemos causado todo esto. Capítulo 3, dice, versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré en medio de la tragedia. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, es decir, bueno le es asumir la responsabilidad de su propia vida desde muy temprano. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar, coloca él las causas de su tragedia. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. Decir, hemos sido injustos y por nuestras injusticias nos vino esta calamidad. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Es decir, deje de estar disculpándose con los errores de los demás, con las acciones de los demás. Asuma su error, porque es su error que lo tiene en la tragedia. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra, nos volviste en oprobio, abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca, temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto, ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio
hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Dice él, escudriñemos nuestros caminos, versículo 40, y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, y de hecho tú no perdonaste. Si esto nos llegó, no es el error de Él, no es la maldad de Él, es nuestro error. ¿Queda claro, hermanos míos? Nada va a mejorar en la vida suya hasta que usted no comience a asumir responsabilidad con las condiciones que usted tiene. Y no se esconda detrás de nadie. Póngase de frente y dígale al Señor, aquí estoy. Y quiero que tú me ayudes a enfrentar esta tragedia interna, porque quiero librarme de toda culpa, asumiendo absoluta responsabilidad. Pónganse de pie, por favor. Unos ambientes religiosos donde nos volvemos expertos en tirar la papa caliente al otro, ¿no? Así nos hemos vuelto. Y desde Dios para abajo son los demás los responsables, son los demás los culpables, y nunca nosotros mismos. Examinemos las condiciones en las que nos encontramos en este momento y preguntémonos cuánto de eso tiene que ver con lo que yo he hecho, con lo que yo dejé de hacer, con las cosas que yo no asumí a tiempo, con las cosas que yo dejé que se deterioraran en relación con mi vida y en el entorno social familiar en el que yo me muevo. ¿Cuánto de todo eso tiene que ver conmigo? Y voy a comenzar por resolver este asunto que es lo mío delante de Dios, y voy a dejar de estar peleando, llevando al otro, mostrándole qué es lo que tiene que resolver el otro, cuando igual que el otro yo tengo mucha responsabilidad en lo que está pasando. Es muy cómodo lo que se está haciendo, y yo veo que en muchos lugares está pasando, ¿no? Todo el mundo está diciendo, es que usted debe cambiar porque esto se va a acabar. Y nadie dice, bueno, enfrento yo lo que me corresponde porque esto se va a acabar. No, hermanos, comencemos con todo el sentido de responsabilidad que Dios nos está invitando a que tomemos. ¿Están de acuerdo? Levante sus manos al cielo y pídale al Señor revelación, claridad, objetividad, visión bien clara de todo ese suceso degradante que se está dando, o esas condiciones afectadas que hay y que están pesando sobre el territorio de sus acciones o de sus omisiones. En el nombre del Señor, Él quiere perdonar la vida suya y Él quiere llevarlo a resolver las cosas eficientemente, porque en Él hay poder suficiente. Padre eterno, te damos gracias por lo que en este día tú estás haciendo en medio nuestro, por la obra perfecta que estás realizando, Señor, en las condiciones de tu pueblo, por esa experiencia maravillosa en la que tú estás tocándonos, llevándonos a descubrir los territorios objetivos en los que debemos movernos para resolver las cosas afectadas de la vida nuestra. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos bendigas, abriendo nuestros ojos y despertándonos sensibilidad para entender cuánta responsabilidad debemos tomar nosotros en las condiciones que afectan nuestra propia existencia. Danos, Señor, recursos tuyos, interviene mediante tu poder, danos sabiduría, danos entendimiento
y sobre todo, Señor, danos voluntad para seguir luchando contra todas estas fuerzas que conspiran contra nuestro bienestar, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, confiamos en el poder tuyo, obrando y dándonos salidas y dándonos soluciones. Gracias, Padre, por Jesucristo. Amén. Amén.